Hola, ¿qué tal? Estoy aquí como cada 15 días leyéndoles mi más reciente columna para El Tiempo. Aquí está, en la página del Tiempo. Esta semana le puse un título que salió mal en la versión impresa y por eso aquí lo van a ver corregido con letra mía, que lo cortés no quite lo valiente. Por algún error involuntario lo titularon Lo cortés quita lo valiente, pero eso no fue lo que yo escribí. Algo sucedió ahí que obviamente no fue intencional, pero que le cambió el sentido, al menos en la versión impresa. En la versión digital ya está bien. Bueno, la voy a leer y luego hago otras consideraciones. Leídas las 60 páginas del documento de estrategias pedagógicas para la inclusión e implementación de la política pública LGBTI de Bogotá en las instituciones educativas, comparto mis consideraciones sobre su publicación y retiro, que hizo que algunos concejales cuestionaran el compromiso del alcalde Galán con la prevención del matoneo a estudiantes LGTBIQ+. Empiezo por lo que me parece adecuado. El documento presenta la normativa para el tratamiento de los derechos humanos de las personas con identidad de género diversa, convenios internacionales, leyes, decretos y fallos nacionales y acuerdos distritales. Ofrece así las directivas y a los docentes un acervo concreto y claro para que comprendan que los cambios que han de hacer en sus clases no son por caprichos o ideologías, sino que incluso esas ideologías las podrían no compartir, sino por disposiciones legales. También encuentro útil la amplia definición de conceptos como género, identidad de género, orientación sexual, que siguen siendo desconocidos o confusos para, creo yo, la mayoría de la gente, pero que tratándose de educadores y educadoras es indispensable conocer al margen de que se compartan o no. Destaco también el énfasis en que cada colegio en su autonomía, y eso lo dice varias veces el texto, desarrolle las actividades pedagógicas para cumplir los lineamientos, es decir, no impone contenidos curriculares, sino que ofrece la información y argumenta por qué es indispensable transformarla en contenidos aptos para estudiantes y para padres y madres de familia. Y si bien varios datos no están citados académicamente, sí evidencian cuán problemática es la discriminación en entornos escolares. Por ejemplo, en 2023 en Bogotá hubo 106 reportes de hostigamiento escolar por identidad de género. Y en lo que va de 2024 van 64. Y según la Universidad Nacional, el 64% de los estudiantes hombres y el 40% de las estudiantes mujeres se burlan de sus compañeros homosexuales. Paso a lo que me parece inconveniente. El juicio de valor, con frases como, abro comillas, la homofobia es un acto de discriminación que muchas veces proviene de creencias religiosas conservadoras, discursos sociales, familiares y políticos que promueven el rechazo a las personas LGBTI, cierro comillas. Esto es un planteamiento que, si bien es cierto, es innecesario tratándose de un documento pedagógico, pues alienta las reacciones de resistencia. Recordemos lo sucedido con las famosas cartillas de educación sexual del Ministerio de Educación, que sepultaron la mera posibilidad de avanzar en esta materia. Hay otros aspectos del lenguaje que pueden molestar y que no aportan al propósito. Por ejemplo, que el documento diga que, abro comillas, más que una guía es una provocación, cierro comillas, se entiende dentro del gobierno de la alcaldesa Claudia López, en cuyo periodo se redactó, pues su estilo usa la provocación como herramienta política. Pero desde luego no aplica para el gobierno de Galán, pues justamente este basa su capacidad de acción en la no provocación y en la no confrontación. En ese sentido, entiendo la reacción de la secretaria Isabel Segovia, la secretaria de Educación, cuando dijo que el documento, abro comillas, no nos representa, cierro comillas. No obstante, que luego ante el Consejo aseguró que esas palabras fueron muy fuertes. Tengo más consideraciones que ampliaré en la lectura de esta columna el domingo, como lo voy a hacer ya apenas termine de leerla. Entre tanto, cierro diciendo que solo hasta mediados de septiembre, cuando la Administración presentará el Programa Integral para la Sexualidad, para el que ha asegurado que recogerá buena parte de lo que contiene el documento de la controversia, sabremos si la apuesta del alcalde Galán contra la discriminación es lo valiente, amplia y estratégica que se requiere para que ni una, ni un estudiante más deserte del colegio o se quite la vida por causa del matoneo al que hoy se expone por ser de la comunidad LGBTIQ+.
Cuando lo que está de por medio es el derecho a la educación y el derecho a la vida, hay que tener claro que ni lo cortés quita lo valiente, ni hay que pretender ser monedita de oro. Bueno, las consideraciones adicionales empiezo por decir por qué uso algo que usualmente no uso, que es el une, para no decir uno o una. Yo generalmente no uso une, bienvenides, todo ese tipo de lenguaje incluyente, no. No me siento cómoda usándolo, lo entiendo muy bien y lo entiendo a partir de mi experiencia estudiando la maestría en género, porque una vez la participación de una estudiante que se considera no binaria, pues me hizo ver que realmente hay un grupo de la población que no se siente incluido, o no, estas personas no se sienten incluidas cuando, eh, pues cuando se usa todos como genérico, o unos también como genérico, pero tampoco unas y tampoco todas, ¿no? Porque no son binarias, no se sienten ni hombre ni mujer. Entonces, como es el tema de la columna, que es la inclusión de las comunidades LGTBIQ+, y cómo enseñar esto en los colegios, por eso uso ese término dentro de la columna. Bueno, voy a otras consideraciones y tomo las notas que tomé mientras estaba leyendo la guía, que tiene 60 páginas. Eh, ahí hay al principio una reflexión acerca de que generalmente basamos digamos, como la categorización de las personas en cuanto a su capacidad reproductiva. Entonces decimos, pues si puede quedar en embarazo es mujer, y si puede, digamos, aportar el espermatozoide es hombre, y hasta ahí nos ha llegado, nos llega el análisis en la mayoría de los contextos. ¿Cuál es el problema con eso? Que cuando las personas se salen de ese encasillamiento, lo que les sucede a esas personas que se salen de ese encasillamiento es que quedan expuestas a la estigmatización, al odio, y a ser, digamos, foco de que las demás personas quieran meterse en su intimidad, hacer juicios de valor, y se genera, digamos, un contrarrelato de odio contra las personas que deciden tener otra forma de vida, que tienen otra identidad de género, o que simplemente deciden, por ejemplo, no tener hijos, en fin. Entonces, eso es algo importante que me parece importante destacar. Hay unos ejemplos que ponen de situaciones hipotéticas, pero basados en ejemplos reales, como por ejemplo, como por ejemplo, que hay colegios que castigan la demostración de afecto entre personas del mismo sexo, pero no castigan la demostración de afecto entre personas heterosexuales. Entonces, eso realmente dentro del cumplimiento de una política LGTBIQ+, que vuelvo y digo, no es un capricho ni una ideología, sino que está reglamentada por la ley colombiana, por los acuerdos internacionales y además también por acuerdos distritales, pues sencillamente no aplica. O sea, si un colegio va a sancionar las manifestaciones afectivas, pues debería sancionar tanto las de homosexuales como las heterosexuales. Entonces, en eso comparto ese contenido de la cartilla. O como por ejemplo que dicen que a las personas eh, que no se sienten, que tienen órganos biológicos masculinos, pero se sienten mujeres, no las dejan ir con falda. O a los chicos que tienen órganos sexuales masculinos, perdón, femeninos, pero se sienten hombres, no los dejan ir con pantalón de sudadera. Ese tipo de cosas no deberían pasar en cumplimiento de la política LGTBIQ+, por ejemplo. No obstante, este documento reconoce que para los docentes, para los padres de familia, para buena parte de los miembros de la comunidad, pues esto es difícil saber cómo manejar los casos. Entonces, por eso hay que, pues, educarse, conversar, tener grupos de apoyo, de toma de decisiones, en fin. Hay unas recomendaciones que dan, como de, por ejemplo, cuando se hacen los trabajos de clase, o se ponen trabajos de clase, pues no referirse solamente a lo de siempre, sino como poder decir, bueno, personas transexuales que han sido exitosas en la ciencia, en el arte, como para que
los chicos y las chicas y los que no se sienten niños ni niñas también vean que el ser transexual o tener otra identidad de género no quiere decir que no sea una persona que sea muy talentosa como cualquier otra, ¿no? Entonces, eh, sugiere eso, poner ejemplos de personas con identidad de género diversa que han podido brillar en diferentes campos. Em, Sobre el lenguaje incluyente, no, no es que obligue a decirle a la gente bienvenides, todes, ni nada de eso, pero sí recomienda pues no burlarse de quienes lo hacen o de quienes pretenden que así se les llame, sino pues generar una conversación. Em, Promover el trabajo en equipos mixtos y promover no solamente hacer énfasis en las diferencias entre los cuerpos, sino también en las semejanzas. Digamos, el hecho de que una mujer tenga menos masa muscular, la mujer promedio tenga menos masa muscular, sí, es una diferencia, está bien aprender de eso, entender por qué, pero eso no significa que haya una diferencia de capacidad de hacer determinados trabajos que implican fuerza. Entonces hay una recomendación en ese sentido, como no solamente hacer énfasis en las diferencias, sino que también en que esas diferencias no implican eh, unas diferencias necesariamente en capacidades. Em, bueno. Y claro, reconoce dice que uno de los primeros pasos es reconocer que la escuela como parte de las instituciones de la sociedad pues está permeada por los mismos patrones y parámetros de discriminación y de estereotipos, pero que es justamente en la escuela donde vamos a educarnos, donde hay que asumir el reto de desaprender esos estereotipos pues para poder vivir realmente en comunidad. Y casi al final dice algo que lo subrayé y que quiero compartírselos a ustedes, y es que el conocimiento no está hecho de verdades estáticas, sino que se revisa con un equilibrio basado en reflexiones, en el ser y en el quehacer cotidiano de la escuela. Y esto lo destaco, ¿por qué? Porque me parece que da en el punto de por qué tenemos que estar abiertos a entender y a estudiar. Uno puede, por la forma como ha sido criado o por lo que uno ve o incluso lo que uno ha estudiado, decir, no, no entiendo eso de los queer, no entiendo eso de que Q más, no entiendo. Pero eso no quiere decir que yo pueda por eso generar estigmatización contra esas personas. Más bien eso lo que hace es ponerme a mí el reto como miembro de una sociedad en la que ese es un tema actual, pues ponerme el reto de escuchar, de aprender, de tal vez explorar con fuentes de información con las que no había tenido contacto antes. Porque el conocimiento se va construyendo y en la medida en que se va construyendo y en que entran nuevas voces a participar en él, pues entonces puede ser que el conocimiento cambie, que termine siendo distinto a lo que habíamos creído. Y más allá de todo eso, y también lo destaca el documento, es asumir estos retos que están en la sociedad de nuestros tiempos con una ética del cuidado por las personas, del cuidado por la convivencia, del cuidado por la ciudadanía, del cuidado por el medio ambiente, porque en la medida en que esa sea nuestra óptica, entonces pues menos posibilidad tenemos de caer en discursos de odio y estigmatizantes. Y lo otro, pues, es entender la diversidad como una potencia, porque se habla mucho de diversidad, equidad e inclusión, pero pasar a la práctica es muy difícil. Entonces, hacerse siempre la pregunta, bueno, ¿cuál es la riqueza que hay en la diversidad? Cuál es la riqueza que hay en que otras personas tengan diferentes identidades sexuales? Y no pues quedar con la respuesta de ninguna, que sería como una respuesta muy pues de una persona que no quiere contribuir a una discusión respetuosa, sino como de verdad ponerse el reto de contestarla con personas que nos ayuden a diversificar nuestra perspectiva, pues es también una, digamos, una buena práctica. Bueno, me pasé muchísimo, no sé si me van, si la mayoría llegaron hasta acá, pero les agradezco mucho haber leído la columna y espero sus comentarios. Chao.